Hola, hola, un pequeño aviso antes del episodio de la semana. Quiero pedir una disculpa por el ruido de estática que se me coló en el audio. Tuve un pequeño problema técnico durante la grabación que se me fue a las manos. No pude corregirlo del todo en edición. Prometo ajustar las tuercas para que el próximo episodio se escuche muchísimo mejor. Gracias por la paciencia, gracias por verlo hasta el final. Gracias por estar del otro lado. Una disculpa nuevamente por las molestias. Y sin más por el momento, nos vemos. Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Hoy es un día especial porque nos encontramos en nuestro segundo episodio en el que nos encontramos con un invitado especial. En esta ocasión nos acompaña Melissa Peinado Ibarra, una invitada muy especial para mí, es una muy buena amiga y la reina de Nombre de Dios actualmente. Ay, se me olvidaba eso. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Se siente muy padre estar aquí, se siente divertido, se siente interesante. Y muchas gracias por invitarme. Se siente muy bonito. Antes de comenzar, te mandé opciones del tema y me dijiste que te gustaba y te sonaba muy bien el de Teresa Urrea. Uh-huh. ¿Has escuchado de ella? ¿Investigaste algo antes de venir? Investigué, la verdad es que Es antes... trampa. Ay, no me la hagas, Dani. No, pues es que no tenía mucha noción, o sea, ubicaba el nombre, pero la realidad es que no sabía mucho su historia y sí investigué antes de venir un poquito. No su biografía completa, pero sí el por qué era relevante. Okay. ¿Qué sabías de ella antes de investigar? Pues es como una figura como del misticismo. Yo lo había ubicado hasta cierto punto en las figuras del misticismo. Me sonaba como, la relacionaba como con Pachita, en lo de Jacobo Greenberg y esas cosas. Es como Esa Pachita, era la relación que yo tenía con ella, solo que no tenía tanto conocimiento como en el caso de Pachita, porque pues no fue tan sonada, por decirlo así, no tenía tanta bibliografía de dónde investigarlo, pero lo relacionaba su nombre con el nombre de Pachita. Como tal, es la mezcla de Pachita y de Jacobo Greenberg. Era demasiado mística para que los místicos la quisieran, demasiado conocimiento había en ella como para que los científicos de ese entonces la quisieran, y demasiado de esto como para que los religiosos la quisieran. Pero, ¿qué te parece si empezamos? Me parece muy bien, Dani. Al escuchar revolución y porfiriato, parece que los mexicanos estamos programados para pensar solamente en unos cuantos personajes. Todos hombres de bigote, de a caballo, pistoleros, y sobre todo, no cuestionamos las historias con las que hemos crecido, que nos han enseñado de ellos. Muy ¿Se cierto. te viene alguien a la mente? Pues ya cuando piensas, de decir Porfiriato, lo primero que piensas es en Porfirio Díaz. O sea, todo lo que conlleva Porfirio Díaz, todo, economía y esclavitud. Sobre todo. Sí. En la escuela nos cuentan acerca del largo proceso social, político, bélico y cultural que comenzó en 1910 para quitar del poder, al entonces presidente Porfirio Díaz. Así es. Quien había gobernado el país durante poco más de 30 años. Pero hay algo de lo que no se habla. Las semillas ideológicas que estaban sembradas en la mente de la población desde años atrás. El hartazgo que ya tenía toda la gente. Así es. Además de personajes claves que son dejados de lado. Y junto a estos hay muchos hechos sumamente importantes que se intentaron borrar de la historia de nuestra nación. Algunos tan insólitos como el de la inspiradora de la lucha y resistencia en el norte, que fue una jovencita de apenas 18 años, con cuyo nombre en los labios los rudos serranos tomochitecos, al grito de «Viva la Santa de Cabora y viva la libertad», se enfrentaron a la dictadura y fueron serenamente a la muerte. Increíble. Que de hecho, de este episodio, este tema, yo estoy consciente que debería haber sido en marzo, para conmemorar a la mujer en el tema, sí. Pero no quiero ser como las empresas en junio que se ponen la bandita coches. Y el 1 de julio volvemos a los colores horribles. Sí, claro. Sí, muy cierto. O en noviembre para la revolución, que es cuando ocurre todo esto, ¿no? Pero también estoy planeando como que hacer otros episodios para eso, para esa época. Y dije que mejor en agosto, porque uno de los temas que tiene que ver aquí lo vi en carne propia ahorita que fui a Gomelia, Canatlán, hace un mes, en el pequeño museo que se llama Cocopelli. Tienen una carta que se enviaba a uno de los fundadores de
el pueblo como tal, Ujú. de Gomelia, con Joaquín Trincado, que es uno de los principales impulsores del espiritismo en Latinoamérica. Increíble. El espiritismo tiene que ver también mucho con México. El presidente Francisco I. Madero era espiritista, se comunicaba con los espíritus a través de la Ouija y según él fueron los espíritus los que le dijeron qué poner en la constitución que nos rige. Y es que bueno, yo siento que México ya viene de cierta forma intrínseco todo lo que es el misticismo. Muchas personas relacionan de inmediato México con todo lo que es el misticismo porque muchas de las figuras que nos representan política, económica, social, cultural, hasta científicamente hablando, tienen mucha relación con el misticismo y siento que viene como muy implícito hablar del misticismo cuando hablas de México. Siento que es algo inherente, pues inherente del pueblo mexicano. Y es algo muy bonito porque es algo que nos caracteriza Muy bonito. y nos pinta, por decirlo así. Soy un ferviente seguidor y fan de Guillermo del Toro, digo. Él lo ha dicho muchas veces con otras palabras, pero soy mexicano, he vivido con la muerte de cerca, siempre la he tenido y pues es algo que tenemos muy arraigado. Exactamente eso, de lo de la muerte. O sea, por ejemplo, aquí venerar a la muerte no significa algo malo, no significa que esperas morir, sino significa que la dignificas, que ves la muerte desde una perspectiva. O sea, la entiendes como algo que va a suceder, pero no separas el hecho de que aunque el cuerpo ya no va a estar aquí, uno sabe que siempre va a estar el espíritu, siempre va a estar el alma, y dignificas esa celebración, o sea, celebras eso porque sabes que estás celebrando a los espíritus de las personas que te siguen acompañando. O sea, es un buen día para recordar. Siento que es algo muy bonito de que nos caracteriza, que nos hace ser quien somos, me da mucho sentimiento a mí. Bueno, Teresa Urrea es el nombre de la santa de Cabora, o la también llamada Juana de Arco mexicana. Teresita nunca empuñó un arma, ni se puso al frente de algún ejército, pero inspiró en los hombres la fe y la confianza en su fuerza para lanzarse a realizar acciones heroicas que jamás hubieran hecho sin la inspiración de la iluminada. La doncella de Cabora, que es como la contraparte de la doncella de Francia, al igual que la Domri en Francia, o la doncella de Domri, recibía inspiración divina y fue declarada santa, no por los funcionarios católicos, eclesiásticos sí, como tal, pero sí por los pueblo, indios. claro, por el pueblo. Nuestra protagonista nació en Ocoroni, Sinaloa, el 15 de octubre de 1873. Que eso tengo en común con ella, somos de octubre. Los dos, por ahí muy cierto. En muchos de los libros y publicaciones que se han hecho sobre ella, se dice que nació en Cabora, que por eso se le conoce como la Santa de Cabora, pero en realidad no, nació en Sinaloa y más adelante se mudó junto con su padre a Sonora y a Cabora. Wow. Su padre estaba más cerquita de nosotros de lo que pensábamos, era vecina de aquí del estado. Ahorita también seguimos siendo vecinos con Sonora, es noroeste, digamos, sí. Y soy muy envidioso de Sonora. Voy a decir la palabra envidioso porque es eso. Les tengo mucha envidia porque de ahí salió Teresa Urrea, salió una banda llamada Nunca Jamás, que la recomiendo mucho. Salieron jugadores de todo muy buenos. Sonora tiene también comida muy rica, tiene los burros percherones. El bacanora ese sí no se los envidio porque tenemos el mezcal. Claro. Eso es lo único que no les envidio. Su padre era Tomás Urrea, un hacendado, y su madre Cayetana Chávez, una mujer con ascendencia cajita, que de ellos vienen los yaqui y los mayo, que son los principales pueblos indígenas en el noroeste, Sinaloa y Sonora. Tarahumara y Tehueco también era lo que tenía la mamá de Teresa, que trabajaba como sirvienta para Tomás y tuvo a Teresa a la edad de 14 años. Volvemos a lo mismo, de esclavitud y todo esto, hacendados que tenían a su servicio a todas estas personas y que podían hacer todo lo que quisieran con ellas. Pues que era lo que estaba como vigente, lo que se podía permitir la gente con privilegios. Gran parte de la infancia de Teresita la pasó en Sinaloa junto a su madre, hasta que en algún punto fue víctima de un abuso por parte de un capataz de la hacienda en donde vivían. Fue enviada con su padre, quien había recibido como herencia por parte de alguna de sus tías el rancho de Cabora, que así se llamaba su nuevo rancho, en Cabora, Sonora, en donde pasaría el resto de su infancia y algunos años más antes de su destierro.
En la hacienda de su padre se encontraba una curandera de nombre Huila, quien comenzó a enseñarle a Teresa el arte de los curanderos yaqui. Cuando la santa apenas entró a la adolescencia, fue cuando empezó estos estudios. Los curanderos yaqui utilizaban desde plantas medicinales como hierba de golondrina para cortes e irritación en la piel. Además de mezclar su saliva con tierra o en ocasiones con cenizas de mezquite, y la pasta obtenida se unta sobre la parte del cuerpo en la que se tiene molestias, mientras se reza y se hacen señales de cruz. Tengo que mencionar también que los yaqui, los mayo, tehueco, tienen creencias pues indígenas, como estos que tienen sus deidades, que les rezan a todos ellos, pero con la conquista española llegaron los españoles, los conquistaron espiritualmente y mezclaron sus creencias con el catolicismo. Es como un mestizaje, ¿no? En ese sentido. Súper mestizaje, tal cual. O sea, adoptaron a las figuras del catolicismo, Cristo, de Dios, de la Virgen María, para con ellos. Y lo adaptaron a sus propios dioses. Y lo siguieron usando. Qué padre. En 1889, poco después de que Teresa cumplió 16 años, sufrió lo que antiguamente se conocía como una crisis epiléptica de tipo petit mal, que hoy es conocido como crisis de ausencia. Que cuando lo estaba leyendo, cuando estaba buscando qué era cada tipo de crisis, pensé luego en la película de Rango. No sé si recuerdas a Vince, que es esta lagartijita que se queda como pasmada. Ah, tiesa, ¿verdad? Sí. Tiesa. Sí, tal cual, es eso, cuando se pierde como la conciencia y te quedas viendo a un punto fijamente. La garrotera del Chavo del Ocho. La garrotera del Chavo del Ocho. Que es cuando la persona pierde el conocimiento y parece mantener la vista fija. Es más frecuente en niños, seguida de varias crisis generalizadas tónico-clónicas, convulsivas también, llamada antiguamente de gran mal. La persona pierde el conocimiento, el cuerpo se pone rígido, la persona cae al suelo y el cuerpo empieza a sacudirse rítmicamente, hacia atrás y hacia adelante, una y otra vez. Testigos de este hecho describieron que Teresa alternaba entre estados, es decir, durante horas estaba inconsciente, por momentos volvía en sí y luego las crisis epilépticas volvían y duraban horas. Esto sucedió durante 13 días. Unos medios y otras publicaciones aseguran que duró prácticamente 3 meses. Pero para ese tiempo, en 3 meses era como que si no le daban atención. Sí, pues sí. Prácticamente. Entonces se me hace un poco muy descabellado que volvemos al tema de las leyendas. Una leyenda se hace de hechos reales con lo que le agrega a la gente. El fantasismo. En sus momentos lúcidos, platicaba con las personas que se encontraban cuidándola. Lo que más se repitió fue que manifestaba tener la urgencia de comer tierra. Volvemos al hecho de que los yaqui y los mayos utilizaban la tierra junto con su saliva para curar. Todos los que vieron esto decían eso, era que la tierra la iba a curar. Una de las crisis en las que Teresa cayó inconsciente duró más que las otras, a tal grado que todos los presentes, incluido su papá, Tomás Urrea, creyeron que la joven había muerto, pues su respiración era tan tenue que su pulso había disminuido y era imperceptible. Don Tomás hizo los preparativos para el funeral de su hija y comenzaron a velarla. En una estancia llena de flores, velas y testigos, Teresita despertó dentro de un ataúd y les dijo a los presentes que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, que había tenido una visión en donde Atom A o Atom Aye, es decir, nuestra madre, es decir, la Virgen María, le había dicho que se le otorgaría un don. De acuerdo también a los presentes, a partir de este momento, Teresita tendría habilidades místicas para predecir muertes, predecir la llegada de las personas y la lluvia. Pero además poseía el conocimiento para diagnosticar y atender a las personas. Prácticamente obtuvo conocimiento médico. En pocas palabras. De hecho, tuvo su primera premonición de una muerte en el instante en que se despertó, durante su propio funeral. En ese momento les comentó a las personas que ahí se encontraban que todo estaría bien. Les contó acerca de la visión que tuvo y agregó que guardaran el ataúd. Esa misma semana, su maestra Huila falleció y fue sepultada en el ataúd que originalmente era para Teresa. Wow. Que ahí muchos dicen eso, que a lo mejor fue la maestra
la que cambió su alma por la de Teresa. Fue Teresa la que vendió el alma de la maestra. A final de cuentas, la que siguió viviendo fue Teresa. Desde que recibió su don, Ujú. Teresa Urrea fue conocida como la Santa de Cabora, la Niña de Cabora o simplemente Santa Teresa. Y atendía diariamente a cientos, si no es que a miles, de personas provenientes tanto de Sonora como de cada rincón de México. Ujú. Y alguno que otro gringo que vino del otro lado. Y que el cabo es frontera Sonora. Las curaciones realizadas por Teresa fueron documentadas por un sinfín de periodistas quienes, sin creer en lo sobrenatural, no podían negar que algo fuera de lo entendible estaba sucediendo. Una vez mencionados los periodistas, tenemos que aunar en el tema del periodismo durante la época del Porfiriato, pues está estrechamente relacionado a la historia de Teresa Urrea. Durante estos años, los periódicos impresos en México eran controlados por el entonces presidente. Sí, claro. Es por esta razón que muchos escritores decidieron poner un río de distancia, es decir, irse a Estados Unidos. Claro. Entre los territorios en los que escribían y publicaban sus periódicos. En aquellos años, ser periodista era igual a ser revolucionario. Detrás del periódico El Independiente, en el que se publicaban desde empleos, anuncios solicitando músicos y hasta textos contra Díaz, estaba Lauro Aguirre, quien además de ser abiertamente un periodista anti-Díaz, era espiritista. Los espiritistas creen que la evolución humana es un proceso que no termina y algo en lo que se debe trabajar. Aguirre se vio obligado a pedir asilo a Estados Unidos debido a sus publicaciones. Sufrió en un sinfín de ocasiones intentos de secuestro ordenados por el presidente. Y una vez en Estados Unidos, las autoridades mexicanas falsificaron documentos involucrándolo en un asesinato para pedir su extradición. Gracias a que los estadounidenses a veces sí hacen su trabajo, se descubrió que era falso. Era completamente México falso. mágico como siempre. Otro periódico que era patrocinado por Aguirre era La Voz de la Mujer, primer periódico catalogado como anarcocomunista. Y feminista. Es lo que te iba a decir, feminista. Que en esa época, si de por cierto el feminismo es Era revolucionario, muy es difícil, mucho demasiado. más revolucionario. Sí. Digo que Porfirio Díaz fue conocido también como el presidente, que su yerno fue el del baile de los 41. También nos habla de lo machista que era. Sí, Todo es eso. que sí, Volvemos la a mencionar. época del Porfiriato fue una época marcada por mucha violencia, mucha violencia disfrazada de progreso. Muy, Tal muy cual. triste. Este periódico era redactado y publicado enteramente por mujeres. También estaba Punto Rojo, publicado por Praxedis Guerrero, que lo que busqué era que este nombre es latín y no Pragedis, Praxedis Guerrero, y El Hispanoamericano, que era editado por Víctor L. Ochoa, quien fue de los primeros en comandar una rebelión contra Díaz en Chihuahua. Volviendo con Teresita, además de realizar milagros, comenzó a predicar doctrinas liberales. Una de sus afirmaciones era: todos los actos del gobierno y del clero son malos. Prácticamente Decía que el gobierno y los eclesiásticos no valen En pocas nada. palabras. con esto hace alusión al plan de Tuxtepec, en el que, resumidas cuentas, se planeaba desplazar a los nativos para poder usar sus tierras como campos de cultivo en los que los pobladores serían explotados, o en algunos casos deportados a Yucatán para trabajar en la plantación de Henequen o Enequen, no sé cómo se pronuncia, que es una especie de maguey o de agave del que se obtiene un material textil para hacer telas, costales, sogas. Prácticamente eso era, esclavos para hacer cuerdas. Además de manifestar que estaba completamente en contra de los actos que cometían los sacerdotes, como cobrar a los más necesitados por misas, velorios y entierros, además del diezmo, que prácticamente en ese entonces no era voluntario. Si no dabas tu diezmo era un delito, era un delito tal cual. Sí, antes con las deudas. Te acusaban con los entonces comisarios del Santo Oficio, como le llamaban, de la Santa Inquisición. Supongo que para ese tiempo Lo que comenzó solamente como un cambiaron consultorio como, espiritual creció hasta el convertirse en uniforme, una por así nueva decirlo. versión de una religión que mezclaba el catolicismo, el espiritismo, la libertad y la justicia. Más aparte todo lo que le agregaron los yaquis y los mayas. La historia que ella traía detrás, ¿cierto? Mismas que al ser expuestas por alguien a quien se ponía en contacto con la divinidad sin necesidad de un intermediario, llenaron los pechos de las víctimas de la dictadura
quienes encontraron en lo sobrenatural un último refugio. Aquellos indios perseguidos, despojados de sus tierras, deportados como esclavos, escuchaban las palabras de aquella muchacha que traía el mensaje divino: luchar por la libertad con apoyo en el gran poder de Dios. Prácticamente lo que hacía Teresa fue quitar de en medio a los sacerdotes, Quitar a la iglesia del camino. que en ese entonces gobierno e iglesia eran uno mismo. Eran un y mugre. Sí, era la práctica, sí. Aunque hubieran dicho que ya no. Que era uno todavía. No, pues hasta la fecha, todavía hasta la Todavía. fecha. Todos los años que estuvo... Bueno, hasta la fecha, todavía Sí, hasta la no fecha. podemos defender a nadie. Al enterarse de la rebelión norteña que se estaba formando, Porfirio Díaz obligó a Teresa y a su familia a marcharse del país en 1892. Y con tan solo 19 años, Teresa Urrea se había convertido a ojos de la dictadura en una de sus enemigos más peligrosos. La familia Urrea se mudó de Nogales, Sonora, a Nogales, Arizona. Prácticamente, Cruza el charco. sí, nada más eso. Son ciudades hermanas, ciudades gemelas. Lo único que las divide es ese río. Sí, es el río. El puente. En ese mismo año, 1892, ocurrió uno de los eventos más trágicos en el norte. Pero todo comenzó desde 1891. Ujú. En el estado de Chihuahua, había un pueblo en el que todos eran seguidores de la Santa de Cabora. Los habitantes de Tomochic realizaban peregrinaciones hasta Cabora, Sonora, para ser curados y escuchar las palabras de la Santa. Wow. Los tomochitecos sufrían abusos por parte tanto de gobernantes como del sacerdote. En alguna ocasión, el gobernador de Chihuahua, Lauro Carrillo, visitó Tomochic en calidad de turista. Ujú. Y en la iglesia del pueblo observó un par de pinturas de San Joaquín y Santa Ana. Carrillo ordenó a las autoridades locales quitar aquellas pinturas de la iglesia para llevárselas, cosa que no agradó a los pobladores, quienes lograron quitárselas y obligarlo a coserlas de vuelta en su lugar. A la par que comenzaron a cuestionar al padre Manuel Castelo, quien les cobraba a los pobladores por cada misa que se oficiaba en el pueblo. Wow. Y además acusó a Teresa de satánica, cosa que tampoco fue del agrado de los tomochitecos, quienes comenzaron a golpear al padre hasta obligarlo a huir del pueblo. Tomaron la iglesia y a partir de ahí ellos mismos realizaban sus propios ritos religiosos. Ujú. Que de hecho toda esta historia inspiró la película llamada Longitud de Guerra, donde sale el actor de doblaje famoso, que se me está olvidando el nombre, Narciso Busquets, me parece. Estas descortesías llegaron hasta oídos del presidente Díaz, quien decidió que no podía permitir que esta rebelión siguiera creciendo. Ujú. Envió un telegrama al gobernador de Chihuahua, ordenando que se castigara rápida y severamente al pueblo rebelde. El gobernador acató la orden y envió 1,500 soldados en total, entre gendarmes, federales, De todos. de todos los que pudo, Fuck. para combatir a los tomochitecos. ¿Cuántos habitantes eran? Unos 400. Oh. Más o menos. Entre 400 y quítale todos los que eran mujeres y niños. En total, hombres que pudieron pelear eran como 104. No puede ser. En el pueblo, los pobladores eran serranos, habilidosos con el rifle y que conocían ese valle como la palma de su mano. Claro. De los aproximadamente 400 habitantes del pueblo, 105 hombres estaban listos para resistir la batalla, mientras que mujeres y niños se quedarían en algunas casas y en la iglesia. Ocultos. Claro. El patriarca del pueblo, Cruz Chávez, ordenó a 40 de los bravos guerreros de Tomochic no participar en la batalla. Les dio directivas secretas y se pudo observar cómo 40 jinetes sobre su caballo rodeaban el valle para evitar a los federales. Ah. De los 105 que tenían, 60 no Se participaron. quedaron 60. Se quedaron 60, 40 no participaron, se fueron y más adelante fueron vistos en otras batallas. Ah. Que se supone que esas fueron las órdenes secretas que les dieron. Tenemos este plan, vayan a con Teresa y hagan lo que ella les diga, pero aquí nos quedamos nada más nosotros. Ok. Los 65 tomochitecos que se quedaron a defender su pueblo recibieron al ejército sin hacer uso de las ventajas que les proporcionaba el valle. Ujú. Quisieron hacerlo, en sus palabras, en igualdad. Limpiamente. Wow. Y aún así lograron mantener lejos del pueblo a los soldados durante 2 semanas.
al grito de ¡Viva la Santa de Cabora y viva la libertad! Qué bonito. Los guerrilleros lograron derribar a 600 enemigos. El 20 de octubre de 1892, los tomochitecos se quedaron sin raciones y estaban escasos de munición. Esto fue aprovechado por el ejército, quienes comenzaron a ganar terreno, y los pobladores que quedaban lograron llegar hasta la iglesia, mientras los guerreros seguían haciendo frente. Ok. En este punto, incluso los jóvenes a partir de 13 años decidieron participar activamente en la batalla. Sí, claro. Para el 26 de octubre, el ejército llegó hasta las puertas de la iglesia y comenzaron a quemarlas. Con toda la gente dentro. Con todos. Fuck. Las personas que intentaron escapar por las ventanas fueron asesinados a balazos. No. Las órdenes de los soldados era obtener la rendición de los rebeldes a cambio de nada. Al ser cuestionados, los guerrilleros que fueron capturados dijeron: no nos rendimos. Esa respuesta se mezcló con el fuego crujiente de la iglesia, los disparos continuos y los gritos de ¡Viva la Santa de Cabora! ¡Viva Santa María de Tomochic! ¡Viva la libertad! ¡Viva el gran poder de Dios! Ajá. Al holocausto de Tomochic, que es como algunos periodistas lo llamaron, Lo nombraron. sobrevivieron 40 mujeres y 71 niños De los 400 habitantes. que había. Wow. Que de hecho hay mucho temas aquí. En realidad no solamente estaban con sus rifles los del ejército. Ajá. Los del ejército también tenían cañones con los que asediaron todo el pueblo. No. Y de hecho sus principales objetivos fueron los lugares donde ellos sabían que guardaban las raciones y donde sabían que podía estar tanto el patriarca como Las familias. familias, Sí, las niñas. Ay, no. Este hecho fue censurado y ningún periódico nacional publicó noticia alguna. Obviamente. En cambio, los periódicos fronterizos y los de Estados Unidos lo hicieron de modo feroz. El gobierno comenzó un boicot en contra de todos estos. Uno de los pocos que lograron publicar la noticia fue el hispanoamericano de Víctor Ochoa. Ajá. Para este punto, Teresa y Laura Aguirre, quienes eran amigos gracias a las historias que se contaban de la muchacha, y a que ambos eran afines a la búsqueda de la libertad, si bien la Santa de Cabora era pacifista y se encontraba en el exilio, Ajá. su consigna cambió. Ya no era el sacrificio heroico, sino la ofensiva. Ajá. Una lucha organizada, a fondo, contra la dictadura. Laura Aguirre comenzó a imprimir la foto de la Santa de Cabora con un texto en la parte posterior. Ajá. A simple vista era una oración para protección, pero bajo una inspección cuidadosa se observaba la invitación para un levantamiento, así como volantes o bien anuncios en su periódico. Wow. Prácticamente hicieron de estas cartitas que compran las tías y las abuelitas en la feria o en las tiendas religiosas. De las que vienen las oraciones. Ay, de las Esas. cartitas de edad. Ay, qué bonito. Y se las otorgaban a los soldados tomochitecos y a los soldados que eran afines A su religión, por a decirlo su así. religión y a A sus su creencias. lucha, Así. por así decirlo. En 1896 comenzaron una serie de ataques coordinados en todo el norte de México. Ajá. El primero, el 12 de agosto, en el que los teresistas, que eran como llamaron a los seguidores de Teresa, Ajá. atacaron la aduana de Nogales. Le siguió el ataque a aduanas en Ojinaga el 17 de agosto. Ajá. Y a inicios de septiembre, un último ataque confirmado en la aduana de Palomas, Chihuahua. Ok. En todos los ataques, los atacantes dejaron escuchar el grito ¡Viva la Santa de Cabora y viva la libertad! Es decir, si eran teresistas, de eso no hay duda. Durante los ataques de los teresistas murieron empleados de las aduanas, así como 7 indios yaquis en cuyas ropas se encontraron ejemplares de El Independiente y un volante que decía: hermanitos, no dejen de alistarse para el día 11, porque vamos a pegar el grito luego que lleguemos. No tengan miedo, luego tenemos que entrar en Sonora. Por eso les digo que se alisten todos ustedes. Yo voy a llegar en la noche a Nogales porque no se puede menos. La paz y la ley sean con ustedes, Teresa Urre. Y en otros algunas de las pequeñas cartas de protección con la cara de Teresa. En todos los ataques se dijo haber visto a una mujer muy parecida a Teresa, montando a caballo. Al enterarse de esto, las autoridades decidieron mandar a arrestar a Teresa, pero en todas las ocasiones había por lo menos 200 testigos que aseguraban haber sido atendidos
por Teresa en su casa de Arizona. O sea, tal vez estuvo, tal vez no estuvo, quién sabe. O era una, pues, guardaban la coartada. Gracias a esto, el acoso por parte de las autoridades hacia la familia Urrea incrementó, obligándolos a adentrarse aún más al territorio estadounidense. Teresa fue contactada por una agencia que le propuso dar un tour para realizar sus curaciones por todo Estados Unidos. Teresa aceptó y el dinero que ganaba lo enviaba a los revolucionarios junto con Víctor Ochoa y Laura Aguirre. Qué bonito. Quienes lo que ganaban lo gastaban en la causa revolucionaria. Víctor Ochoa ofrecía de 500 a 1500 pesos por cada arma, hombre o ambos que se unieran al ejército. Es decir, te pagaba más si ibas con tu propia arma. Bueno, de 500 a 1500 en ese entonces es una cantidad barbárica, la verdad. Se compraban aproximadamente 6 terrenos. Exacto. Y los llenaban de vacas todavía. Ay, ahorita no te dura nada. No. Así se creó la División del Norte, la cual años más tarde sería más asociada a Pancho Villa. Con el tiempo y debido a problemas de contrato, Teresa abandonó su viaje de negocios. Para este entonces había comenzado una relación con su traductor, con quien tuvo 2 hijos, y se mudaron de Los Ángeles de nuevo a Arizona. Ok. En donde Teresa murió en 1904. A causa de tuberculosis. Lo que no murió fue la semilla que había ayudado a sembrar y que al final germinó para ayudar a liberar el país. Como ya lo mencioné, dentro de esta historia hay muchísimas más historias. Por ejemplo, las del padre Castelo, esta donde lo estaban linchando y que lo corren. Justo antes de que ocurriera esto, él se fue debiendo, no sé cómo decirlo, si lo equivalente a 2 bueyes o 2 bueyes de los que usaban para sembrar ahí en el pueblo. No sé qué hizo, si los vendió o se fue nada más, pero pues se hizo desentendido de la deuda. El padre. Sí. Y fue Cruz Chávez, el patriarca del pueblo, el que hizo pues hasta lo imposible para cobrarlos o para... Recuperarlos, claro. Sí, para recuperarlos. Prácticamente lo amenazó. Le dijo, mandó una carta donde decía, ¿avistas que se está haciendo guaje con la deuda? Me voy a dar la libertad o... El derecho. Sí, pues el derecho o la libertad para recuperarla de la manera que sea. Voy a mandar a alguien por esta deuda, usted sabe si le paga a él, nos paga a nosotros, pero le tiene que pagar aparte el viaje. Qué bueno. No sé por qué, pero tenía como que la idea, la noción de que parte de tu familia es de Chihuahua. Sí. Yo lo traía muy presente y al parecer alguno de mis ancestros también anduvo ahí. En Chihuahua, en las grandes Chihuahuas. En Chihuahua. Sí. De hecho, ahorita que estaba leyendo un poquito de eso, mencionan a Flores Magón y, bueno, a los hermanos Flores Magón. Y la normal de Saucillo precisamente se llama Ricardo Flores Magón. Entonces, como que tiene mucha... Como historia. Chihuahua es un pueblo, es un estado muy grande territorialmente hablando y que tiene muchísimas etnias por lo mismo de sus territorios y por ende tiene muchísima historia, muchísimas tradiciones y muchísima cultura que va perdurando. De hecho, en la normal hay una sección específica que es indígena, donde se les da las plazas ya, bueno, su lugar ya sin necesidad de un examen a las muchachitas que vienen, y cuando las tratas pues son, o sea, es increíble tratarlas porque aparte de que saben toda la historia de México de manera general, saben el español, saben la cultura que vive uno, pues ellas tienen su propia historia y tienen sus propias lenguas y tienen sus propias tradiciones, sus propias creencias. Es muy padre, es un estado muy, muy diverso, muy, muy diverso. Demasiado diverso. Sí, Chihuahua es un pueblo muy, muy, muy extenso, por decirlo así, muy diverso, muy bonito. Chihuahua es un gran estado, Chihuahua es un gran estado, la verdad es que sí. Y el ancestro que te digo que andaba ahí era, no recuerdo el nombre, solo recuerdo que era de la parte de Cisneros. Lo que él hizo es que era un seguidor muy ferviente de Teresa Urrea. Y aparte de que era de Villuyo. Lo que él hizo como para dar a conocer la palabra de Teresa Urrea fue cambiarle el nombre a su mina. A la mina le puso la Santa de Cabora. ¿En serio? Y a todos los que llegaban a trabajar ahí les enseñaba o les decía a dónde podían acudir para verla y para ser curados, ellos o su familia. Y dentro de todas las historias que te digo que están dentro de esta historia,
están varios de los héroes de Tomochic, entre los que se recuerda a 2 niños de 14 años, Pedro Medrano, que cayó sobre los cadáveres de 5 soldados a quienes él mismo había matado. Wow. Y Nicolás Medrano, que sucumbió después de liquidar a 17 pelones, que era como les decían ellos a los soldados. Sí, a los rasos. Uh-huh. La madre de los Medrano, Antonia Holguín, de 68 años de edad, estuvo al lado de sus hijos alentándolos durante el combate y cuando cayeron tomó el rifle y siguió luchando hasta morir. Es que siento que la ideología, o sea, siento que cuando tienes un ideal muy marcado eres capaz de hacer hasta cosas que inimaginables, cosas que ponen en riesgo tu salud física, pero que mantienes siempre tu integridad mental, tu integridad emocional. Que de hecho por eso los medios impresos, sobre todo los científicos, que eran como se llamaban algunos, y las autoridades decían que ellos solamente eran fanáticos religiosos. Y los catalogaban, o sea, sí eran, pero los catalogaban como fanáticos religiosos peligrosos, que eran incontrolables. Ahí lo dicen todo. Uh-huh. Eran incontrolables por ellos, por las autoridades. Les llevaban la contraria y solamente por ser fanáticos religiosos los consideraban también gente que no sabía nada. Ignorantes, tal cual. Esa era la palabra que ellos usaban también. Siento que es un tema muy complejo. Siento que al final de cuentas, hasta cierto punto, las personas eran ignorantes en cierto sentido, pero era necesario también que existiera esa fe y esa fuerza inquebrantable, porque de otra manera nunca iban a poder salir de esas cadenas que los tenían aprisionados. No tenían otra oportunidad. Eran ignorantes no por elección, sino porque no tenían la posibilidad de aprender. Y las pocas personas que tenían ese conocimiento lo intentaban esparcir, como lo era, por ejemplo, los medios impresos, o personas que estaban un poco inmersas en un mundo un poquito más abierto, con más oportunidades, pues al final de cuentas los exiliaban o los obligaban a irse o los censuraban. No había manera de que las personas pudieran dejar su ignorancia si no era por el camino de la fe, que era lo que hasta cierto punto se permitía o lo único que podías tú expresar en ese entonces. La religión era lo único que importaba en ese entonces y era la manera en que los controlaban. Con la religión católica era la manera en que o haces lo que quiero o Dios, sí, claro, haces lo que quiero, Dios se va a enojar, o haces lo que quiero, Dios te va a castigar, o me das lo que te pido, o vas a pagarlo cuando mueras. Y era una realidad muy difícil, una realidad muy, muy difícil. Y en esas brechas de pensamiento, como fue el de Teresa Urrea, fue que muchas personas encontraron la fuerza para poder animarse, aunque fuera sacrificando sus vidas, para poder hacer que nosotros ahora podamos tener esa libertad de pensamiento y esa libertad de expresión y podamos discernir entre lo que como dicen, ¿no? A lo mejor sí era hasta cierto punto un fanatismo religioso, pero gracias a ese fanatismo religioso se logró todo lo que tenemos. Exactamente. Prácticamente. Exactamente. Y pues de hecho lo mencioné, o sea, los pueblos nativos, que para ellos no son indígenas, no conocen esa palabra. No, claro que no. Es esta mezcla de religiosidad, misticismo y política liberal que tenía Teresa, fue en donde encontraron su último refugio. Fue lo que les dio esa esperanza. Pero Teresa Urrea no fue la única mexicana con ideas revolucionarias que practicaba el espiritismo. Claro. Lo mencioné también al principio. Francisco I. Madero, el primer presidente de 1911 durante la Revolución y espiritista declarado, atribuyó su éxito político al espiritismo. Al igual que Madero, Teresa Urrea y sus seguidores creían que la sociedad podía avanzar a un nivel superior a través de la ciencia espiritual y forjar una nación liberal basada en los principios de la Constitución de 1857. Que todo esto y esa Constitución la tenemos sobre todo en el norte gracias a Teresa Urrea. Así es. Y no como todos creemos o como se nos ha hecho creer a todos los bigotones que nos dicen ellos son nuestros héroes. Pero yo creo que hasta aquí este capítulo. No sé si quieras agregar algo más, una despedida, algo que quieras decir. No, pues yo siento como que es una historia con la que me identifique. Siento que es bonito pues tener libertad al pensar, el tener conciencia crítica, el tener la visión. Yo desde mi parte de la psicología entiendo que ella pasó un trauma muy grande con lo del abuso, entiendo que ella encontró en el misticismo un refugio, entiendo que en ese entonces ni siquiera era un pensamiento en Latinoamérica y en Hispanoamérica pensar en la psicología, porque muy apenas estaba empezando a funcionar en Europa y en aquellos otros países como Alemania, o ni siquiera en Estados Unidos, como Alemania, por ejemplo, era donde estaba un poquito más la psicología y la ciencia. Y siento que ella para ella el misticismo fue un refugio. Y
Y gracias a ese refugio ella logró encontrar su voz y encontró hasta cierto punto sanar el dolor que llegó a sentir, que incluso pues pudo tener a su familia. Una muerte trágica, la tuberculosis. Sí. Trágica, no extraña, en ese entonces era muy normal morir de tuberculosis, pero sí trágica porque siento que un personaje como ella debió haber tenido un final más glorioso. Pero al final de Cosa que cuentas... ni lo hizo hasta estos años. Sí, que Los empezó a últimos sonar. años fue cuando yo empecé más a escuchar de ella. Desde pequeño, también eso le tengo que recriminar mucho a la educación en México. Desde la primaria la historia nos la han hecho súper aburrida. Muy aburrida. Fue hasta que estaba en secundaria con la maestra Liz. Márquez. Sí. Sí, ella fue la que me metió en Ay, le cariño quiero a la mucho a la historia. maestra Liz. Yo hasta la fecha, yo con la historia soy muy mala, nunca la he disfrutado. No sé por qué, a mí me gusta mucho el chisme. Yo empecé a disfrutarlo un poquito cuando me salí de SAG y entré a la normal, porque mi hermana me explicó la Revolución Rusa y lo que me dijo es, imagínatelo como un chisme que te estoy contando. Piénsalo como un chisme y ese chisme apréndetelo, así como si yo te estoy contando. Y desde esa vez empecé a ver la historia como un chisme grandote y siento que me ayudó mucho a entender la historia y a valorarla un poquito más. Yo sigo siendo un poquito que a veces me aburren ciertos temas, se me hacen como muy aburridos, así como los temas del pasado, pero ya los entiendo y ya puedo grabármelos porque se me dificultaba mucho aprender esos temas a veces. Y es muy bonita la historia, es muy bonita entender, porque yo siento que si no entiendes de dónde provienen las cosas, las vas a volver a repetir, y si no las repites, nunca vas a encontrar darle un significado a eso, y en algún punto alguien más lo va a repetir, si no lo repites tú. Entonces siento que entender el porqué, de dónde viene, ya es un avance, un gran paso. Es muy bonito. Yo creo que con eso terminamos. Me gustó muchísimo esa reflexión. Era prácticamente lo que yo quería llegar, pero creo que con eso llegamos hasta el final. Me parece muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última. Claro que no. Aquí volveremos con cualquier tema. Y muchas gracias por invitarme, Dani. Pues muchas gracias. Nos vemos. Bye.